¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y el día de hoy le traemos un tema de actualidad, algo que sale últimamente en un montón de lugares, ¿no? Y de publicaciones que lo he visto y también lo he visto que lo van proponiendo en otros momentos como tema o alrededor de ciertas preguntas. Y este es el síndrome del impostor. Le voy a ser muy sincero. Personalmente a mí, de repente decir el síndrome de... como que me da ñáñaras, ¿no? No se me hace realmente algo que describa como tal el sufrimiento de las personas, porque lo que acaba sucediendo es que hay un montón de manifestaciones sintomáticas, ¿no? Patológicas, y de repente vemos algunas que se repiten en alguna organización y decimos, ese es un síndrome, ¿no? Y es como prestado de una clasificación médica, ¿no? En donde sí hay ciertas cosas muy en específico y hay un tratamiento muy en específico de esto, ¿no? Ahí hasta alrededor de donde se va tomando esta idea de los síndromes. Y en lo psicológico se quiere pensar de una manera similar, pero luego ya tenemos el síndrome de Peter Pan, tenemos el síndrome de Wendy, tenemos el síndrome de todas las caricaturas de la infancia que se le ocurra, de Blancanieves, de repente en algún momento llegué a escuchar de eso, y se quiere tomar esto porque suena como pegajoso, ¿no? Es así como, claro, yo soy eso. Y si se fija, se vuelve una cosa muy similar a lo de los horóscopos, ¿no? Uno puede leer un horóscopo, no importa en qué mes haya nacido, lo toma al azar y puede decir, yo me identifico con esto, ¿no? Porque así es como se escriben los horóscopos, no tiene ningún tipo de ciencia detrás de eso, ¿no? Simplemente son cosas demasiado generales con las cuales uno se puede identificar o no. Si es bueno, este es mi mes de suerte, ¿no? Por supuesto que lo vamos a tomar. Cuando vemos el síndrome del impostor y vemos que esto es algo que le da un nombre a un sentimiento que tenemos, tal vez a un sufrimiento que nosotros vamos viviendo, nos agarramos de eso como si fuera un salvavidas, como si fuera un madero en el mar, ¿no? Porque esto es lo que yo tengo, porque hay una necesidad de ponerle nombre a todas estas cosas que vamos sintiendo, ¿no? De repente como que es raro simplemente decir me siento mal, ¿no? Más bien, tengo el síndrome del impostor. Pero realmente, ¿qué es esto? ¿No? Es una situación real, es algo que de repente nos vamos inventando, y le voy a ser sincero, es más bien inventado, ¿no? No es una cuestión que se utilice en el ambiente clínico. Lo que estamos viendo realmente con esta idea del síndrome del impostor son ciertas manifestaciones que van hacia un tipo de personalidad en lo neurótico, ¿no? Sobre la duda, sobre todas estas ideas de pesimismo que vienen detrás de repente, justamente por este tipo de acomodo. Vamos a intentar hacer una breve descripción. ¿Qué es esto del síndrome del impostor? ¿No? Porque igual usted nada más lo vio y le pareció interesante. El síndrome del impostor lo van manejando diferentes personas como esta idea de que nosotros nunca somos suficientemente buenos para tener lo que tenemos, ¿no? Que todo ha sido un golpe de suerte, que simplemente han sido circunstancias por las cuales hemos tenido éxito laboral, por las cuales hemos tenido éxito en nuestras relaciones de pareja o en cualquier ámbito que usted guste. Y que en el fondo nosotros nos podemos llegar a sentir como que somos un fraude, como que no me lo merezco, realmente yo no soy tan bueno como para estar en este lugar, yo no tengo los conocimientos para estar en este lugar. Y esto, si se fija, puede estar agarrado de una parte de la realidad y puede estar agarrado también de una parte de nuestra neurosis, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un trabajo, ¿no? Conseguimos un trabajo por palancas, porque nos pusieron un dedazo, ¿no? Que tenemos un super sueldo, que tenemos un encargo, un puesto que nosotros no nos merecemos, ¿no? Que simplemente nos lo dieron pues porque mi tío era el dueño de la empresa o del negocio, ¿no? Y a mí me pusieron en ese lugar. Déjeme le digo que no tenemos el síndrome del impostor. Somos unos impostores. Eso es lo que está sucediendo ahí. ¿Por qué? Porque no lo hemos ganado. Simplemente nos acomodaron ahí, en ese lugar. Y todas las dudas que podamos llegar a tener van agarradas de una parte de la realidad. ¿Por qué? Porque pues, no he probado mi valía en ese sentido. Esto no quiere decir que si tenemos una recomendación para que nos acomoden en cierto tal lugar, inmediatamente somos unas malas personas o somos unos impostores. Pero fíjese cómo hay una parte de la realidad. Porque tal vez, imagínense, ¿no? En el caso que es tan común de repente con ciertas celebridades, que de repente vemos un cantante que lo ponen de diputado. Yo podría decir, pues es un puesto representativo, ¿no? No se necesita, pues, tener así como mucha formación, al menos aquí en nuestro país, en México, ¿no? Es más bien un puesto en donde se hace sonar la voz de las personas de esa comunidad, ¿no? Pero este tipo de personas que de repente toman un lugar en un puesto político sin tener la más mínima preparación y, ojo, el más mínimo interés, más que de ganar dinero, pues, ¿qué podría llegar a suceder con esas personas, no? Tal vez en algún momento se lo cuestionan, ¿no? Así como, ay, ¿realmente merezco estar aquí? No se merece estar ahí, ¿no? Lo pusieron simplemente
por poner a alguien. Y a final de cuentas, ahí sí estamos viendo esta situación de ser una farsa, ¿no? O imagínense, tal vez que a una persona, por ejemplo, a un psicólogo, ¿no? Nos ponen a dar clase de matemáticas, ¿no? Pues uno puede decir, pues claro, ¿no? También fui a la escuela, pero no tengo un grado como para enseñar matemáticas, ¿no? Pues definitivamente no es ese mi lugar, no es esa mi área de experiencia, ¿no? En mi crecimiento profesional. Entonces no me siento cómodo haciendo esto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas siento como que podría haber alguien más capacitado para esta tarea que no soy yo. Ahí estamos viendo cómo puede haber una parte de la realidad, pero luego, ¿qué sucede con la persona que sí, de hecho, pone mucho esfuerzo en sus cosas? Por ejemplo, tal vez en un examen, ¿no? En un examen profesional para llegar a un grado. Y lo pasa, ¿no? Después de meses de estudio, después de un tiempo largo en la carrera, en la preparación, y se toma ese lugar, se gana ese puesto, y de todas maneras nos queda esta sensación, igual y nada más fue suerte. Igual y nada más fue que las otras personas pues no estudiaron lo suficiente, ¿no? Porque yo realmente no soy tan inteligente. Ojo, el dudar de esto, de nuestras capacidades, no sabe lo saludable que es. En sí, creo que es algo que podríamos describir como la frontera de la locura, ¿no? En muchos sentidos. Porque una cosa es que nosotros nos cuestionemos sobre nuestros actos, sobre nuestras capacidades, ¿no? Y esto nos haga dudar y nos podemos ir a este lado en donde realmente eso me paraliza y ya no quiero seguir avanzando y todo es una cuestión de suerte. Pero del otro lado de eso están las personas que no dudan de nada, que tienen una confianza en la ignorancia, ¿no? Apabullante. Uno podría decir, ¿cómo es que se siente tan seguro de esto? ¿Cómo es posible que sea tan aventado a hacer ciertas cosas? Y hay muchas veces lo que estamos viendo es una cuestión maníaca. No porque digamos que envidia de tener esa confianza, sino que son personas que constantemente se están exponiendo a un riesgo, ¿no? Innecesario la mayoría de las veces. Y que no importa lo que se esté diciendo, se dice con una confianza y con una seguridad que a veces como que nos impresiona, ¿no? Y nos hace cuestionarnos, ay, bueno, realmente sí estará sucediendo esto. Pero son personas que están en una situación alterada de la percepción de la realidad. No es algo envidiable en ningún sentido, ¿no? Entonces, por eso le digo, el dudar de nuestras capacidades, el cuestionarnos, es una cosa increíblemente saludable y que nos va amarrando a la realidad. Y que también hay que entender que mientras más preparados estamos en ciertas áreas de la vida, ¿no? Por ejemplo, si usted empezó su carrera profesional, hizo su licenciatura, después de eso se empieza a especializar, y después de eso empieza a buscar muchas más especializaciones en ese punto. Hay algo que se vuelve inevitable, que nos vamos dando cuenta que sabemos mucho de una cosa y muy poco del resto del mundo, ¿no? Y esto nos hace dudar, esto nos hace pensar, ¿por qué? Porque estamos conscientes de nuestras capacidades, porque sabemos todas las cosas que podrían estar mal, podemos darnos cuenta de la subjetividad en la que vivimos en muchas cosas, que hay una incertidumbre, ¿no? Que realmente hay pocas cosas que pudiéramos considerar como un conocimiento duro, ¿no? Inamovible, sino que todo está en esta teorización, en el empezar a descubrir mayores cosas, ¿no? Más evidencias. Entonces esto invariablemente nos va a poner en esta situación de nunca estoy seguro, ¿no? Nunca estoy seguro al 100% de que lo que estoy haciendo está bien, ¿no? Es algo en el que nosotros podemos estar por ejemplo, imagínense en una situación de cirugía, ¿no? Que uno podría decir, bueno, pues como los médicos deben de tener la certeza del todo. Hay decisiones dentro del quirófano que tienen que ver más como por el momento que por un método como tal. Es más, yo creo que esto sería más adecuado para este paciente. Y es una decisión que se toma en el momento y tal vez sí fue la más adecuada, tal vez no fue la más adecuada. Y el cirujano muchas veces se va a quedar pensando, habrá sido suerte. Y también hay que pensar, muchas veces es suerte, ¿no? Es un azar. Hay un montón de cosas a nuestro alrededor que no podemos privar de ese aspecto del azar, ¿no? Que sí hay una cuestión de suerte, no porque tengamos buena o mala suerte, sino que simplemente estuvimos en el lugar adecuado y que lo hicimos en el momento adecuado, pero que tal vez en otro momento eso no hubiera funcionado. Entonces, fíjese la complejidad de todo esto, porque si nada más hablamos del síndrome del impostor, ¿no? Pues entonces todas las personas lo van a tener, ¿no? Todas las personas en un rango de personalidad. Que cuando estaban los temas me di a la tarea de buscar un poquito diferentes opiniones y por ahí llegué a ver una estadística, fíjese nada más lo que decía, ¿no? Y en la BBC, que 7 de 10 personas se han sentido de esta manera a lo largo de su vida, o en algún momento de su vida más bien.
7 de 10 personas. Son muchísimas personas. Es el 70% de la población, ¿no? De la muestra, pero pues espero que haya sido una muestra considerable. Entonces, ¿realmente de qué estamos hablando? ¿No? ¿Realmente es un mal? ¿Realmente es una cuestión que pudiéramos focalizar de esta forma? Entonces ahí hay que entender que esta cuestión de dudar, pues sí, efectivamente podríamos decir, el 70% de las personas dudan en algún momento de sus capacidades. Pues sí, y eso no es una enfermedad, eso es una cosa bastante normal. Pero tendríamos que intentar amplificar un poquito en qué momento sí se vuelve un problema, ¿no? Porque dudas, como le digo, todos tenemos. Y muchas veces, mientras más sabemos, más dudas tenemos y menos certezas nos quedan, ¿no? Por ahí se dice que es la bendita ignorancia. No es tan bendita, pero es entender que dudar no está mal. En donde se vuelve un problema realmente es cuando nosotros no podemos alcanzar a diferenciar hasta dónde sí hay un crecimiento personal en nosotros, hasta dónde sí hay un mérito en lo que estamos haciendo, ¿no? Que no es solamente suerte, porque ahí nos vamos a dar cuenta que más bien va entrando en una cuestión de un pensamiento obsesivo, ¿no? En el cual nosotros no damos crédito a nuestros propios esfuerzos, y eso sí es una cuestión patológica, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense nada más toda la energía que se tiene que dedicar para poder emprender una empresa, para que al final nosotros sintamos que fue suerte, ¿no? Y que nosotros no nos merecemos ese resultado, que no nos merecemos nuestro sueldo, que no nos merecemos la compañía de las personas, que realmente yo no soy tan bueno, porque esto se va explicando por lo general en las capacidades profesionales que tenemos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en un puesto que no me merezco, que fue con el ejemplo que comenzábamos, pero fíjese cómo esta duda puede llegar a taladrarnos la cabeza al grado de decir, yo no me merezco a mi pareja. ¿Por qué? Porque seguramente hay otras personas mejores que yo, y esa es una persona tan buena, esta es una persona tan noble, y yo la verdad es que en el fondo tengo muchas ideas muy despreciables, mi pasado, hay muchas cosas que yo siento que no me merezco a esa persona. Entonces fíjese cómo empezamos a actuar alrededor de eso, ¿no? Y ahí es en donde sí se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque evitamos conectarnos con la persona. ¿Por qué? Porque no nos sentimos dignos de su compañía. Y ahí no es la cuestión que deberíamos de resaltar que sufrimos el síndrome del impostor, sino que si se fija, hay toda una cuestión patológica detrás de eso, con el miedo a acercarnos a las personas, con la incapacidad de percibir nuestro propio crecimiento personal, con todo lo que tiene que ver con obstaculizar nuestro propio disfrute, ¿no? Que eso es algo que podríamos como desarrollar un poquito más. Si se fija, cuando nosotros vamos teniendo estas ideas en donde somos un fraude, ¿cuál sería el resultado de esto? ¿Qué es lo que estamos obteniendo? Esta es una pregunta que si estamos en el quehacer de develar el inconsciente, no nos podemos brincar. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que se está ganando de todo eso? Uno podría decir, bueno, pues ¿qué se va a ganar? Pues nada, ¿no? Que estemos sintiéndonos de la fregada todo el tiempo y que nada me tenga contento. Eso es una ganancia. No porque nos hayamos ganado un premio, ¿no? Es como la rifa del tigre, ¿no? Me saqué un tigre. Pero la cuestión es que ese es el resultado de ese pensamiento. Ese es uno de los resultados que puede ser, ¿no? Porque no es igual para todos. Pero pensemos en esa situación de la pareja, ¿no? Yo no me merezco a esta persona. ¿Qué es lo que me está generando eso? Que a final de cuentas vaya a fastidiar mi relación, ¿no? Que me intente alejar, que no me sienta digno y que de alguna manera, fíjese cómo lo vamos haciendo a veces de esta forma, en la cual empezamos a conocer a alguien y decimos, no me merezco esta relación, y empezamos a acercar a nuestros amigos a esa pareja, ¿no? Mira, es que qué gracioso eso, mira ella qué linda es, ¿no te parece que es muy agradable? Y esto se puede llegar a hacer a un nivel en el cual pareciera que somos nosotros como los cupidos de nuestro círculo de amistades, ¿no? Porque le conseguimos novia a todos y le conseguimos novio a todas, y yo sigo estando soltero, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo no confío en que yo soy una persona adecuada, sino que constantemente estoy aventando esas relaciones. Pero ahí el asunto no es decir, yo valgo, yo merezco respeto, yo merezco una pareja. No. El fin de ese tipo de actividades lo podríamos intentar clasificar en quedarnos solos, en frustrar nuestras relaciones personales. Y otra vez viene una pregunta detrás de eso. ¿Yo qué gano con eso? ¿Cuál sería el punto de quedarme solo? Y ahí es en donde le digo que me fastidia esta idea de ponerle nombre de síndromes a las cosas, porque es tan diverso lo que puede estar sucediendo con nosotros. Simplemente vamos a pensar un poquito en esto. Imagínense que parte de todo esto
tiene que ver con una preocupación que tenemos nosotros, tal vez porque nosotros ya estamos viendo que nuestros padres, en nuestra cabeza o en nuestra percepción, ya están como llegando a una etapa de su vida en el que en mi fantasía me van a necesitar, ¿no? Que yo ya no puedo salir de casa, que yo ya no puedo disfrutar de una relación de pareja, porque yo lo que debería de hacer es quedarme a cuidar a mis padres. Por lo tanto, fíjese cómo se hace toda una justificación en nuestra cabeza, en nuestro inconsciente, de lo cual nosotros no tenemos decisión, de tal forma que yo voy actuando para alejar a estas personas, para alejar todas las posibilidades que tengo de relacionarme, y esto me lo voy justificando con la idea de que yo no soy digno. Si se fija cómo ya nos fuimos a un terreno totalmente distinto, no es que estemos hablando de si soy un impostor, no soy un impostor, sino que tiene que ver todo alrededor de la dinámica de nuestro inconsciente. ¿Por qué yo estoy haciendo ese tipo de cosas? De la misma manera lo podríamos pensar en la cuestión laboral, ¿no? ¿Por qué yo siempre me voy sintiendo que no me merezco el trabajo? ¿Cuál es el resultado de eso? Uno de los resultados de eso es que yo no busque un ascenso, jamás, ¿no? Que como yo no me siento capaz, como yo me siento que soy un impostor, que nada más estoy aquí haciéndole al pato, entonces yo nunca voy a intentar trascender en este puesto, ¿no? O en algún otro lugar. Yo no voy a buscar cambiarme a otra empresa. ¿Por qué? Porque hay una ganancia detrás de eso. Esa es la diferencia de poder entender que detrás de todas estas cosas hay un deseo inconsciente. Ese es el punto de vista psicoanalítico. Intentar entender qué es lo que pasa con nosotros. ¿Por qué no me quiero mover de ese trabajo? ¿Qué es lo que está pasando? Posiblemente tendría que ver, ahora sí, ¿no?, con una incapacidad mía, con el descubrirme que sí, soy medio torpe y no me quiero enfrentar a ese dolor de fracasar. Por lo tanto, me vivo como un impostor en la posibilidad de adquirir cosas nuevas. Y así ya no me estoy enfrentando a esa situación que podría llegar a ser real, en el cual, sí, imagínense, tengo yo ese nuevo puesto, empujo y me doy cuenta de que realmente no lo sé hacer, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pues me van a acabar corriendo y entonces pues ya me quedé sin el puesto nuevo y me quedé sin el puesto que tenía. Pero si se fija cómo todo esto cambia alrededor de nuestra propia experiencia, no nos podemos encasillar en una idea de que es un síndrome, sino más bien en entender, por un lado, de dónde provienen esas dudas, hacia dónde me están llevando esas dudas, qué es lo que estoy fastidiando en mi vida y en mi desarrollo con esa duda y con esa manera de quedarme congelado ante ciertas decisiones. Y a través de eso entender cuál es nuestra situación. No porque me lo haya dicho un libro, no porque me lo haya dicho un artículo en internet, o mucho menos un TikTok, que ya últimamente parece que es una vía de conocimiento que vamos teniendo, pero hay que rascarle un poquito más, hay que intentar entender un poquito más sobre qué es lo que va pasando con nosotros, hay que analizarlos, ¿bien? Pero bueno, pues por el día de hoy acá vamos a dejar este video, me despido, yo soy José Luis Samarripa, hasta luego.